Hola, mi nombre es Cianya Celeste Ortiz Tapia y por ende yo les voy a explicar la prueba de BELE, la que mejor conocida como batería de evaluación de la lengua española. En esta prueba nos ayuda para niños mexicanos de 3 a 11 años. ¿Qué necesitamos para aplicar esta prueba? Bueno, necesitamos el material comprendido para la aplicación de BELE, es el siguiente. Es la carpeta de la escala de articulación, la carpeta de la escala de comprensión de forma A, la carpeta de la escala de producción dirigida de forma A, el protocolo de aplicación de la escala de adivinanzas incluye los reactivos de forma A y B. La maqueta para la aplicación de la escala de narración y de rutas, se requiere diferentes objetos para su aplicación. El manual de aplicación para las diferentes escalas, el apéndice A, el protocolo de calificación, el protocolo de interpretación, la grabadora y una audiocinta. Empezamos con la escala de articulación. En esta escala de articulación consta de 2 ejemplos y 63 reactivos calificables. Gracias a esta escala de articulación nos ayuda a evaluar los fonemas del español en posición inicial, intervocálica y final. Además nos ayuda de diptongos, grupos consonánticos, heterosilábicos, homosilábicos y en combinaciones de 3 consonantes. Y en 2 reactivos se evalúa la producción de palabras polisilábicas. La edad rango de esta prueba es de 3 a 6 años, no se descontinúan, las instrucciones son simples. Se le dice al niño te voy a enseñar unos dibujos y te voy a decir algo para que tú lo complementes. Nos aparece la lámina del ejemplo 1, que nos aparece un dibujo de una niña en una silla con su muñeca. Entonces lo que nosotros esperamos es que el niño nos conteste la muñeca y se le dice al niño, la niña está jugando con la, y se espera que él responda muñeca. Tenemos la escala de comprensión. En la escala de comprensión consta de 2 ejemplos y 43 reactivos calificables. Evalúa 27 estructuras sintácticas del español. La edad de esta escala es de 3 a 11 años. En esta escala, después de 6 errores, se descontinúa. Después de 6 errores consecutivos, se descontinúa. Las instrucciones de igual manera son simples. Se presenta al niño una lámina con 3 dibujos para que señale el que corresponde al enunciado. Se le dice enséñame dónde está y se va leyendo cada enunciado. Tenemos la lámina A, donde nos aparece la misma niña con la muñeca. Tenemos la B, donde nos aparece un niño con un camión, coche. Y tenemos la C, donde nos aparece un conejo comiendo una zanahoria. Entonces espera que en la A nos diga la niña está jugando con la muñeca. En el B el niño está jugando con el camión. Y en el C el conejo está comiendo la zanahoria. Tenemos la escala de producción dirigida. En esta nos consta de 2 ejemplos y 56 reactivos calificables. Gracias a esta escala nos ayuda a evaluar 30 estructuras sintácticas del español y en esta escala tenemos un rango de edad de 3 a 11 años. Después de 6 errores consecutivos de tipo D, E o F se descontinúa. De igual manera, las instrucciones son simples. Se presenta al niño una serie de láminas, cada una de las cuales contiene 2 dibujos. El examinador dice 2 enunciados, señalando en cada caso el dibujo apropiado, y posteriormente se le pide al niño que repita lo que dijo a alguno de los 2 dibujos, según se indica en el protocolo de aplicación. Por ejemplo, tenemos el niño, se presentan las láminas de igual manera, donde está el niño con el camión y la niña con la muñeca. Entonces se pretende evaluar que el niño nos conteste el niño y el camión, de igual forma la niña y la muñeca. Nos encontramos con la escala de adivinanzas. En la escala de adivinanzas consta de 28 ejemplos, de 28 reactivos calificables.
Gracias a esta nos ayuda a evaluar la identificación de una palabra dada de su definición. En esta prueba tenemos una edad rango que es de 3 a 11 años y después de 4 errores consecutivos esta prueba se descontinúa. Las instrucciones: se le dice al niño: te voy a decir unas adivinanzas y quiero que me la contestes. Una de las adivinanzas es algo simple. Se le dice al niño: es la persona que te quiere mucho, te arrulló de chiquito, te quiere, te cuida en la casa, en la calle. ¿Quién es? Y esperamos que el niño nos conteste: mamá. Tenemos la escala de definiciones. En la escala de definiciones consta de 3 ejemplos y 31 reactivos calificables. La evaluación es donde vamos a evaluar la forma en la que el niño define las palabras. La edad es de 3 a 11 años. Después de 4 errores consecutivos, la prueba se descontinúa. De igual manera, las instrucciones son las siguientes. Se le dice al niño: voy a decir unas palabras y quiero que me digas lo que quieren decir. Por ejemplo, yo le digo al niño qué quiere decir la palabra mano o qué es una mano, esperando a que nos conteste la respuesta, esperando a que nos conteste qué es una mano. Tenemos también la escala de narración. En la escala de narración consta de un ejemplo y 4 reactivos calificables. Gracias a esta escala nos ayuda a evaluar la forma en la que los niños relatan una serie de eventos que se le presentan en la maqueta de un pueblo. La edad máxima de esta escala es de 3 a los 7 años y no se descontinúa. Las instrucciones: de igual manera, se le dice al niño: mira, ahora va a pasar algo en este pueblo, quiero que te fijes muy bien porque después tú me vas a contar lo que pasó. Un ejemplo es que nosotros como examinadores le vamos a decir: está lloviendo, y vamos a hacer sonidos y mímica de lluvia. Hace mucho viento, vamos a hacer igual sonidos y mímica de lluvia. Y hay truenos, igual haciendo mímica de lluvia. El examinador representa con mímica 2 sucesos. El primero es que se cae el árbol obstruyendo la carretera. El segundo suceso es que el tractor remolca el árbol hasta el depósito de basura. Las preguntas que continuarían sería: ¿qué fue lo que pasó? O platícame qué pasó. Una de las siguientes preguntas es: ¿por qué pasó eso? ¿Y qué habría pasado si no hubiera viento? El tractor. La escala de rutas consta de 2 reactivos calificables. Gracias a esta escala nos ayuda a evaluar las estrategias que utilizan los niños cuando explican el camino a seguir para llegar de un lugar, de A a otro, a punto B. La edad de esta escala es de 3 a los 11 años y no se descontinúa. De igual manera, las instrucciones es preguntarle al niño el nombre de los objetos, los lugares que aparecen en la maqueta. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que se le pregunta al niño: ¿conoces la panadería? ¿Sabes qué venden ahí? ¿Sabes qué hacen ahí? Esperando una respuesta del niño sobre ese contexto que es la panadería. En la escala de articulación, la transcripción de respuestas que no coincide con la palabra solicitada, se utilizan signos fonéticos. Los reactivos se califican de 0 o 1. Se califica con 0 puntos. Cuando hay distorsión, omisión o sustitución, si la palabra es distinta a la que solicitó, que no incluye el fonema en la posición que se evalúa, o en el grupo explorado, respuestas ininteligibles, o cuando no responde. En la escala de comprensión, igual se califica de 0 a 1. Se califica con 1 punto las respuestas en las que el dibujo señalando por el niño coincida con la letra específica en el protocolo de aplicación, y se califica con 0 las respuestas en las que el niño señalado por el niño no coinciden con
La letra es especificada en el protocolo cuando el niño señaló la línea que divide dos dibujos, en las que el niño señaló 2 o 3 dibujos y no se decidió por ninguno, o respuestas sin reflexionar, por ejemplo, cuando señaló más de 3 veces el dibujo de una misma posición. En la escala de producción dirigida, se transcriben las respuestas que no coinciden exactamente con el enunciado solicitado y se anota en el renglón del reactivo correspondiente. Los reactivos se califican de igual manera, de 1 a 0. Las de un punto, las respuestas que coinciden exactamente con el enunciado dado por el examinador, o las respuestas en las que, a pesar de haber elementos omitidos, sustituidos, adicionales o redondados o errores en la articulación, el resultado es un enunciado en el que se conserva la estructura que se evalúa en el reactivo. Y para evaluar de forma con 0, se evalúan las respuestas que no cumplen con los criterios señalados para otorgar calificación de 1 punto. En la escala de producción dirigida, en esta escala los desaciertos del niño se califican en 9 diferentes tipos de modificaciones. Tenemos el A, las respuestas opuestas; A1, respuestas opuestas inadecuadas; B, modificación de forma y significado; B1, modificación inadecuada en forma y significado; C, modificación de forma; C1, modificación inadecuada de forma; D, producción parcial; E, modificación no relacionada; F, ausencia de respuestas, respuestas inteligibles o reactivos no aplicado. Y cada respuesta calificada con 0 se clasifica en solo uno de los tipos modificadores. En la escala de adivinanzas, las respuestas de esta escala basada en el protocolo de calificación se califica de igual manera, de 1 o 0. Las que se califican con 1 punto son las respuestas que coinciden con la palabra que se da en el protocolo de aplicación. Los sinónimos o palabras de uso regional que contengan las características que se mencionan en la adivinanza, por ejemplo, bolillo, virote, bebé, nene, lentes, anteojos, mojada, empapada. Y se califica con 0 puntos las respuestas que no aparecen en el protocolo de aplicación y no sean sinónimos o palabras de uso regional. En la escala de definiciones tenemos que cada una de las respuestas se califica con 2, 1 o 0 puntos, dependiendo de la amplitud y la precisión de la definición. Se clasifica en una o más de las 20 categorías establecidas, por medio de las cuales se describen las estrategias empleadas por el niño para explicar el significado de las palabras, que pueden ser función, clase, características, etc. Se califican con 2 puntos las definiciones que describan de manera clara y precisa la palabra solicitada. Estas pueden estar dadas por medio de una clasificación, clase o género, características o funciones, características, uso o ejemplos, o en un enunciado, enumerados, un sinónimo o una analogía, sinónimos de las palabras, o una comparación analógica de un sentido figurado, preciso y claro. En la escala de definiciones califica con 1 punto. Las definiciones estrechas, sin elaboración o imprecisas, estas pueden estar dadas por medio de una explicación poco clara o incompleta. Cuando la definición tiene relación con la palabra, pero su significado se explica de manera imprecisa, generalmente por medio de características, usos o ejemplos pertinentes, o también los aspectos secundarios o no esenciales. La escala de definiciones, cuando hablamos de 0 puntos, estamos hablando de las definiciones incorrectas, sumamente vagas o totalmente egocéntricas. Este tipo de definiciones no explican o no tienen relación con la palabra solicitada. A partir de la tercera repetición de definición iguales o parecidas para diferentes reactivos. En la escala de definiciones, los tipos de definiciones son: A, falta de datos; B, repetición; C, semejanzas sonoras; D, gestos y señalamientos; E, derivaciones, características y procesos esenciales; G, características y procesos no esenciales; H, función esencial; I, función no esencial; J, ejemplo esencial; K, ejemplo no esencial; L, negación del opuesto; M, sentido opuesto.
En la escala de narración tenemos que se transcriben las respuestas dadas por el niño a cada una de las 4 reactivos calificables. Las preguntas son: ¿qué fue lo que pasó? Si responden con narración, se les hace una causa-efecto, un juicio, se interpretan o se califican. Es necesario marcar la puntuación en la transcripción con el fin de poder calificar la escala de manera precisa. Una narración incompleta consta de los siguientes elementos, que es la introducción, antecomplicación, complicación, postcomplicación, resolución. El elemento más importante es la complicación. Igual manera, en la escala de narración, cada una de las narraciones se clasifica considerando los siguientes criterios: el número de elementos expresados en la narración, elementos 2 o 3 elementos y 4 o 5 elementos, la presencia o ausencia de la complicación, la existencia o no de la relación entre el relato del niño y lo que se le presentó, el contexto. La puntuación de cada narración se anota en el protocolo de calificación y se suman las puntuaciones de los 4 reactivos. En la escala de rutas se transcriben las respuestas dadas que dio el niño de cada reactivo. A partir de que comienza a explicar cómo se puede llegar a su casa, las rutas se transcriben completas. Es necesario marcar la puntuación en la transcripción. Se califica la versión más completa y funcional según los siguientes criterios: que sea la precisión de la ruta, de cómo llegar del punto A a otro, a un punto B. La ruta puede ser adecuada, deficiente o muy deficiente. Cada uno de los niveles de precisión tiene un valor numérico. Cuando es una precisión adecuada, tenemos un valor de 90 puntos. Cuando es una precisión deficiente, un valor de 60 puntos. Cuando es una precisión muy deficiente, tenemos 30 puntos. De igual manera, en la escala de rutas, la amplitud del recorrido, una ruta por lo general está formada por 3 partes, lo que es la salida, el recorrido y la llegada. Para calificar esta se toma en cuenta el recorrido, el cual está formado por bloques de información, puntos de recorrido, que marca que se avanza para llegar del lugar deseado. Las divisiones entre punto y otro se marcan con una diagonal. Cada punto del recorrido está formado por uno o más de los siguientes elementos: acciones de desplazamiento, sitios, indicaciones, elementos indefinidos. Una vez identificados los elementos de los puntos de recorrido, se obtienen las frecuencias de los distintos tipos de puntos. Estos se registran en el protocolo de calificación. En la escala de articulación vamos a identificar la cantidad y variedad de los fonemas del español que producen los niños. También se va a identificar la capacidad del niño para producir fonemas, detectar cualquier tipo de alteración en esta habilidad. Vamos a tener la organización por fonemas y grupos de fonemas, la comparación con el grupo de niños de sus edades. En la escala de comprensión y producción dirigida, aquí se va a interpretar de manera conjunta, ya que evalúan 2 aspectos de uno mismo: nivel de lenguaje, la comprensión y la producción de la sintaxis. Los aciertos se registran encerrados en un círculo y los desaciertos son tachados. Se analiza en relación con los enunciados que él. En la escala de adivinanza se propone hacer un análisis de los desaciertos de acuerdo con las unidades de significado que forman cada reactivo. Las unidades de significado son la clase, las características o propiedades de las funciones y los ejemplos que constituyen la adivinanza y que el niño tiene que integrar para lograr una identificación adecuada de las palabras. Los tipos de desaciertos se clasifican en respuestas de repetición. Cuando repite, asocia, deriva o da un sinónimo de una de las unidades, así como también las respuestas de adición. Cuando agrega una o más unidades de significado, establece una relación de causa-efecto con base en la información que proporciona la
Adivinanza, la respuesta de omisión, cuando omite una o más unidades de significado, da como resultado una palabra distinta. Las respuestas de omisión de la pregunta, que no tomó en cuenta la pregunta planteada al final del reactivo, considerada como unidad de significado. La respuesta indescifrable, los desaciertos que no tienen relación con ninguna de las unidades de significado y cuando la respuesta no está clasificada dentro de las categorías anteriormente descritas. En esta escala no se incluyen las respuestas en las que el niño dijo no sé, o la ausencia de las respuestas, ya que de ambas no se obtiene información que puede ser analizable. Gracias al protocolo, en el protocolo de interpretación se anotan los tipos de descieros. Se obtiene la frecuencia de cada uno de estos y se determina con base en ella las estrategias a las que recurren. En la escala de definiciones se pretende hacer un análisis para saber cuáles y cuántas son las estrategias para definir palabras, tipos de definiciones, la precisión con la que dichas palabras fueron definidas, la relación entre las estrategias utilizadas y el grado de precisión en los distintos rangos de edad. Si al definir la palabra de diferente categoría gramatical los niños utilizan distintas estrategias como sustantivos, modificadores o verbos. Los tipos de estrategias para definir de acuerdo a su edad son: a los 3 y 3 años y medio definen pocas palabras, definiciones de tipo A, B y H. A los 4, 5 y 6 años se espera que definan con el tipo de definiciones H, J y A. A los 7 años se espera, a los 7 y 8 años se espera que utilicen los tipos J, H y F. A los 9, 10 y 11 años se espera que utilicen las estrategias de tipo H, J, F y R. En la escala de narración, para describir el rendimiento en la producción de narraciones se consideran los siguientes puntos, que es el tipo de narración, nivel de narración, secuencia de elementos de la narración, respuesta a la pregunta causa-efecto, respuesta a la pregunta sobre juicio. El tipo de narración se refiere a la clasificación descrita en el manual de calificación. También existe un nivel de tipo de narración. Toda narración puede agruparse en un nivel de acuerdo con las siguientes características. El nivel 1, cuando el niño no contesta. Nivel 2, cuando la narración consta de un elemento. Nivel 3, cuando la narración es de 2 o más elementos sin incluir complicaciones. La narración 4, cuando la narración es de 2 o más elementos, incluye complicaciones.